Sí, Señor, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, en tu presencia, Señor, que nos llena, Señor. Padre, me pongo delante de ti, Señor, para que tú me uses, Señor, sabiendo que no soy nada ni nadie, Señor, Padre. Que tu palabra, Señor, atraviese los corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Amén. Que fuera por esos momentos en la presencia de Dios, ¿no? Vale, voy a compartir acerca de un personaje, ¿no? Como dice el título, dice El secreto de David. Es que seguro que si os preguntara entre todos los personajes de la Biblia, Jesús aparte, ¿cuál es vuestro favorito? Más de uno me diría, pues David, ¿no? Pues para mí, pues sí, es uno de mis favoritos, ¿no? A mí me gusta leerlo y releerlo y leerlo y releerlo, ¿no? Porque para mí es un ejemplo a seguir, ¿no? Pues la verdad es que nos gustan sus historias, nos gustan sus batallas. ¿A quién no le gustan las historias de David? ¿A quién no le gusta cuando batalla? ¿A quién no le gusta esa batalla contra Goliat, no? El pequeño contra el gigante. La verdad es que es un hombre excepcional. Es un apasionado por Dios. Tiene sus más, tiene sus menos, ¿no? Pero eso es lo que lo hace humano, ¿no? Incluso eso tiene más valor. Pero ¿cómo llegó a ser ese líder? ¿Cómo llegó a ser ese rey al que todos admiraban? ¿Cuál era el secreto de David? Pues hoy quiero hablar un poquito de eso, ¿no? De su llamado, de por qué llegó a ser lo que fue. Y para hablar de ello también quiero hablar también un poco de Saúl, ¿no? De su antagonista. Pero ¿quién era Saúl? Ese rey, ese primer rey, ¿no? ¿Esto por qué suena así? Ese primer rey, ¿no? Y es que para meternos un poco en contexto, pues sabemos que antes, en la época de David, la época de los reyes, antes Israel estaba gobernado por jueces, ¿no? Los jueces eran una persona que levantaba a Dios para gobernar, para juzgar a Israel, ¿no? Y decía en la Biblia, en el libro de Jueces, siempre se repite la misma historia, ¿no? Israel siempre va al pecado, siempre va a los ídolos. Y Dios siempre levanta a alguien para juzgar a ese pueblo y liderarlo. Y durante la vida de ese juez, siempre Israel pues goza de paz, goza de prosperidad. Pero una vez muerto ese rey, ese líder, Israel vuelve a lo mismo, ¿no? Vuelve a por los ídolos. Y el último juez de Israel fue Samuel, ¿no? Y dice en 1 Samuel 8:1. Y aconteció que habiendo Samuel, en 1 Samuel, ¿he dicho primera? Perdón, pues es primero, porque es un libro, no es una carta. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre, eran malos, eran perversos. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y dijeron: Samuel, he aquí que tú has envejecido, ya estás viejo, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y este texto es bastante famoso, ¿no? Este texto lo utilizan mucho los líderes de jóvenes, ¿no? Para decir a los jóvenes: ¿por qué miráis ahí fuera? ¿Por qué deseáis lo que hay en el mundo? Mirad lo que le pasó a Israel. Cuando deseamos, ¿no? ¿Cómo yo quiero tener lo que tienen ahí fuera, ¿no? ¿Yo por qué no puedo salir de fiesta? Eso le digo yo a los jóvenes. ¿Yo por qué no puedo fumar o todo eso? Pero aquí lo tenemos, ¿no? Dice, siempre que nos fijamos ahí fuera es porque algo en tu vida no va bien, ¿no? Amén. Y ahí es donde entra nuestro protagonista, el primero, Saúl. Deciros que Saúl es el claro ejemplo de que lo importante no es cómo empiezas, sino cómo acabas. Y es que la carrera de Saúl era bastante prometedora. Dios lo escoge entre todo Israel, entre todos los judíos, para que fuera rey de Israel, el primer rey. Dice en 1 Samuel 9:1,
Había un varón en Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, era guapísimo. Entre todos los hijos de Israel no había otro como él, era el más alto. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, ¿no? Era el más alto, era el más hermoso, el más bello, el más fuerte, todo un figura. Voy a decir que era el quarterback del equipo, ¿no? Eso cuando vemos las pelis, ¿no? El que se llevaba a la jefa de las animadoras, ¿no? Siempre. El figura, siempre. Este era Saúl. ¿Ves? La carrera de Saúl prometía. Y es que a los ojos nuestros, eso es lo que esperamos de un líder, ¿no? Alguien fuerte, alguien hermoso, alguien que nos lidera, alguien que nos da seguridad. Y eso a los ojos nuestros es lo que nos da seguridad, ¿no? Pero eso no es así para Dios. Pues bien, todo empezaba bien para Saúl. Dios lo había escogido, tenía el favor del pueblo. Incluso Dios le había provisto de su espíritu, tenía el favor de Dios. Dice en 1 Samuel 10:9, y aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, porque lo había visto antes, le mudó Dios su corazón. Le mudó Dios su corazón. Esto quiere decir que le dio un corazón nuevo, lo transformó. ¿Eso no es lo que queremos nosotros, ser transformados? Y todas estas señales acontecieron en aquel día, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Incluso Dios le había dado lo más poderoso, ¿no? Su Espíritu Santo. Lo había transformado, le había dado su Espíritu, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Incluso en la primera batalla de Samuel, no lo voy a contar, lo voy a poner de Saúl, lo voy a contar un poco por encima. Los israelitas en ese entonces estaban bajo, digamos que pagaban tributo a los filisteos, les hacían pagar para que se mantuvieran en calma, para que no se sublevaran. Pues bien, fueron los filisteos contra un pueblo de Israel. Y esto llegó a los oídos de Saúl. Saúl, dice, le vino el poder del Espíritu Santo y reunió a toda Israel. Dijo, el que tenéis que venir conmigo. Y fueron y batallaron contra los filisteos y dice que lo derrotaron. Dios estaba con él, incluso el primer partido ya lo había ganado. Todo empezaba bien para Saúl. La carrera de Saúl empezaba de la mejor forma posible. Si fuera una maratón, digamos que él a los 10 kilómetros, 5 kilómetros, estaba el primero, siendo líder y sacándole 30 segundos al de atrás. Todo pintaba bien para él. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le pasó a Saúl? Si todo pintaba bien, si tenía al Espíritu de Dios, si Dios estaba con él, tenía el pueblo con él, ¿qué fue lo que le pasó a Saúl? Digamos que en su carrera, en algún momento le flaquearon las fuerzas, en algún momento no vio el camino o se despistó, y dice la palabra que fue desechado por Dios. Y esto puede ser hacernos pensar acerca de nuestra carrera como cristianos, ¿no? Cuando venimos a Dios, Dios nos provee de su Espíritu Santo. Él nos transforma, dice que somos nueva criatura. Y en esos primeros momentos de nuestra conversión estamos llenos de pasión, oramos, venimos a la iglesia con pasión, con ganas, nos gusta estar en la iglesia, oramos, leemos la Biblia, pero puede que en algún momento esa pasión se acabe. Pero a lo mejor poco a poco nos vamos apagando. Tomamos una serie de decisiones en nuestra vida que nos alejan más de Dios en vez de acercarnos. No lo buscamos con la misma intensidad que con la que empezamos. No tenemos esa intimidad con Dios como deberíamos tener. O tal vez cuando nos acercamos a la iglesia teníamos otras motivaciones.
y esas motivaciones, si no es la correcta, se van diluyendo. No luchamos con esas cosas que nos hacen retroceder, que nos distraen del camino. Nos aferramos a conductas que a Dios no le agradan, que no son de su agrado. No tiene por qué ser pecados, pero sí que nos pueden distraer del verdadero camino. Pues algo así fue lo que le pasó a Saúl. Y vemos el principio del fin, vemos en Samuel 13:5, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, pueblo numeroso, inimaginable, como la arena que estaba a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. ¿Qué va a tener más grande? Digo. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba detrás de él temblando. Saúl ahora mismo estaba en un aprieto. Frente a él estaba un ejército inimaginable, 30.000 carros, muchos caballos. Y encima todo el pueblo, todos los hombres se le estaban sublevando, se estaban rindiendo, se estaban huyendo. Saúl estaba en un aprieto y el pueblo de Israel también. Y todos esperaban a un líder, ¿no? A ese líder que tomara las decisiones correctas. El momento definitivo donde tienen que salir los Messi y los Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero ¿qué hace Saúl? ¿Qué hace Saúl? Dice en el 8, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció holocausto. Saúl esperó y esperó y esperó a Samuel. Yo creo que frente a ese ejército, pues yo creo que los días eran como años y las horas eran... Se estaba en todo un aprieto. ¿Qué dice él? Él quería el favor de Dios. ¿Y qué hace? Sacrificar, hace un sacrificio de holocausto. Y esto, por si no lo sabéis, este es un gran error. Solo los sacerdotes pueden ofrecer holocausto, solo pueden hacer esa ofrenda. El que tú te tomes con la libertad para hacer de sacerdote es porque o bien no conoces a Dios o porque se te ha subido el orgullo a la cabeza. Pues puede que estos fueran los dos casos que le pasó a Saúl. Y esto tiene que hacernos pensar. Para Dios es muy importante los detalles. A veces nos tomamos a la ligera a Dios, ¿no? Dejamos entrar en nuestra vida basura, dejamos entrar en nuestra vida pecados o los llamamos pecaditos y decimos, esto no tiene importancia, ¿no? Pero es que Dios se toma todo al milímetro y al detalle. Miramos lo que no tenemos que mirar. Y ahora más con el móvil, ¿no? Le compartía el otro día a los jóvenes lo perjudicial que es el TikTok, ¿no? El estar viendo vídeos que duran 6 segundos. Eso al final dicen que te acostumbras a lo fácil, te acostumbras a lo que más rápido te dé dopamina, ¿no? A lo que te hace sentirte bien. Y tú puedes estar ahí horas y horas, es impresionante. Yo digo, ostras, pero si llevo aquí, ¿cómo es posible que esté yo aquí mirando y encima tonterías, ¿no? Yo por eso no tengo ni TikTok, ni Facebook, ni nada de eso. Y es que resulta de que eso los hace cada vez más tontos, los hace cada vez que quieran más lo fácil. El otro día me encontré con un profesor de mi juventud, ¿no? Que me dio historia, tengo una buena relación con él. Y hablando con él, y le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo van las clases? Y me dice, esta generación, a ver, no es por meterme con la generación, pero es que con todas las redes sociales, con todo lo que hay, tú los pones a leer un texto, nada, un párrafo, y ya se aburren. Claro, están acostumbrados a que en el Instagram todo tiene que ser fácil, todo tiene que ser cortito, porque si no ya tu mente se te va. Y es el error. Caemos en basura que nos distraen. ¿Cuán perjudicial es eso? Y encima convivimos con ello. Tú puedes pensar ahora mismo con Saúl, pero ¿qué le pasa a Saúl? Si Saúl
ha buscado el favor de Dios. Pero es que Dios tiene cada cosa en su sitio. Para Dios hay un libro, se explica en Éxodo y en Levítico, cómo tienen que ser todas las ofrendas. Se explica en cada momento cómo tiene que ser el templo, de qué color tiene que ser las cortinas, quién tiene que sacar el arca, porque si no, para Dios eso no sirve. Incluso ha habido gente muerta que incluso con su más sincero motivación fue muerta, ¿no? Para Dios es muy importante los detalles y nosotros no tenemos que tomarnos a la ligera. Saúl desobedeció a Dios y ese fue el principio del fin de Saúl. Cuando Saúl acabó de hacer el holocausto, llegó Samuel preguntando, ¿qué había hecho? ¿Por qué huele a carne asada? ¿Por qué huele a longaniza de ternera? Preguntó. Y Saúl solo tenía excusas. Solo tenía excusas. El pueblo, los filisteos estaban contra mí, yo necesitaba el favor de Dios, estaba con el agua al cuello, estaba hasta aquí. Tenía que hacer algo, Samuel. No fue mi culpa, fue que ellos estaban yendo. Saúl nunca reconoció su culpa, ¿no? Nunca dijo, sí, mea culpa. En ningún momento había un arrepentimiento en él. Ningún tipo de responsabilidad. Y esto es algo característico de Saúl y esto nos tiene que hacer pensar a nosotros, ¿no? Tenemos que tomar la responsabilidad siempre de nuestros actos. ¿Cuántas veces nos excusamos? Es que he tenido que mentir porque si no, yo qué sé, cualquier situación. He tenido que hacer esto por... ¿Cuántas veces nos excusamos? Y sigue en 1 Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y ahí es donde empieza a entrar David. Pero incluso Dios nos da otras oportunidades. Dios le dio otra oportunidad a Saúl. Le dice esta vez, tienes que ir contra el rey Agag y tienes que derrotar a toda su población, niños, mujeres embarazadas, ancianos, todos, a las vacas, a los bueyes, a las cabras, a todo tienes que eliminarlo. Y Saúl va, mira, eso es lo que tiene Samuel, no dudo. Él fue, pero ¿qué pasa? Destruyó todo, pero se quedó lo más bueno, ¿no? Se quedaron las vacas gordas, las cabras gordas. Incluso dejó vivo al rey Agag, al que tenía que matar. Y Samuel dijo, y lo dejó. Y fue, y Dios le dice a Samuel, ves a ver a Saúl, que me pesa haberlo escogido. Y efectivamente, cuando llegó Saúl, escuchó a los becerros, ¿qué hacen los becerros? Mugir, ¿no? A los becerros mugir, a las ovejas hacer lo que hacen las ovejas. Y dijo, ¿pero qué hay aquí? ¿Qué has hecho, Saúl? ¿Por qué están las cabras y las terneras vivas? Y encima, ¿por qué tienes al rey Agag vivo? Y otra vez Saúl se excusa, ¿no? Dice, pero si es que las he cogido para ofrecer holocausto a Dios. Las he cogido porque el pueblo quería que las cogiera. Otra vez se excusa, ¿no? Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Muchas veces pensamos o nos sacrificamos por Dios, decimos, tenemos que ir al culto y queremos el favor de Dios solo sacrificándonos. Queremos eso, pero ciertamente si lo conocemos, sabremos que la obediencia es mejor que esos sacrificios. Dios se harta de la desobediencia de Saúl. Le había dado ya varias oportunidades. Pero para Saúl, como hemos visto, Dios
no era lo más importante. Para Saúl lo más importante era su posición, era ser rey, su posición ante el pueblo. Le importaba más lo que pensaran los demás que lo que pensara Dios de él. Por eso dice en 1 Samuel 15:30, yo he pecado, dice Saúl, pero te ruego que me honres delante de los ancianos. No le importa nada haber pecado contra Dios, no, a él lo que le importa es cómo lo ven los ancianos, cómo lo ve su pueblo. Y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. En ningún momento Jehová fue su Dios. Dice, para Jehová tu Dios. En ningún momento Dios fue el Dios de Saúl. En ningún momento conoció verdaderamente a Dios. Para él su Dios era ser rey. Eso era lo que él amaba, más que a Dios. Por eso desobedece. Muchas veces nos tenemos que hacer pensar qué es lo que no nos deja obedecer. A lo mejor hay algo más importante que Dios en nuestro corazón que no nos deja obedecer. Y tenemos que reflexionar sobre eso. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Tal vez sea un trabajo, tal vez sea el dinero, la vanidad de este mundo. Tenemos que tenemos que pensar en ello. Y por eso Dios lo desecha y se busca otro. Y es que la obra de Dios continúa con nosotros o sin nosotros. Si lo que fuiste llamado a hacer no lo realizas, Dios pondrá otro en tu lugar, no te preocupes. Dios nos puede utilizar, puede capacitarnos para su obra, puede hacer grandes cosas a través de nosotros, pero solo si nos mantenemos en los caminos de Dios, solo si hacemos lo que es correcto, solo si le obedecemos. Dios cuenta con nosotros para su reino, para trabajar en Él. Tiene un propósito con cada uno de nosotros. Tiene un propósito con David, tiene un propósito con mi amigo Tony. Tiene un propósito con todos. Amén. Pero nosotros tenemos que desearlo. Tenemos que anhelar con todas nuestras fuerzas. Tenemos que trabajar para ello, que nuestra prioridad sea Él. Que nuestra prioridad sea buscarle en todo momento. Sin embargo, si lo que nos importa es más la vanidad de este mundo, Él nos deja que tomemos nuestro camino. Él nos deja. Y para el trabajo en su reino se buscará otro. Y eso es lo que le pasó a Saúl. Saúl empezó bien su carrera, pero terminó desechado por Dios. Dice Jehová se ha buscado un varón conforme al corazón de Dios. Y ese era David. Y puede que nos hagamos una idea errónea, por lo menos yo, y pensemos que Dios está buscando a alguien perfecto, que Dios esté buscando a alguien excepcional, al más inteligente, al más espiritual, al number one. Pero lo que Dios escoge, escucha bien, no son esas cosas perfectas en nosotros, esas características excepcionales. Lo que Dios escoge lo dice en 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Dios escogió a lo vil, a lo perverso, a lo malo. Dios escogió a lo pequeño, a lo que no sabe, a lo que no puede con sus fuerzas, a los que no son capaces. ¿Por qué? Él no escoge a los fuertes, ni a los inteligentes, ni a los que se bastan por sí mismos, porque esos son orgullosos y arrogantes y se olvidan de Dios. Dios quiere a personas débiles, pero que al lado de Él son fuertes. A personas que necesitan de Dios para seguir adelante. A personas que al lado de Él son fuertes. A personas que dependientes de Dios, a personas dependientes de Dios en todo momento. Personas inseguras que en las manos de Dios
son seguras. Y esto es un poco para mí, ¿no? Yo era así, ¿no? Yo era una persona insegura, que me menospreciaba, no me creía capaz de nada en la vida, pero ahora en las manos de Dios me creo capaz, porque Dios lo ha hecho, y no me jacto de mí mismo, sino me jacto de mi Dios. Me ha dicho, yo soy Jehová tu Dios, que te sostengo de la mano derecha, yo te ayudo. Amén. ¿Y tú cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves como alguien capaz? ¿Como alguien débil? ¿Como alguien dependiente de Dios? ¿O como alguien fuerte que se basta a sí misma? Y es que si te fijas, en el mundo es todo lo contrario. En el mundo, ahí fuera nos dicen, tienes que ser fuerte, tienes que ser el mejor. Esos son los aptos. Siempre es así, es una guerra allí fuera. Pero para Dios es todo lo contrario. Amén. Por eso escogió Dios a David. Nos dice la Biblia que cuando Samuel llegó a Belén, a una aldea remota, una aldea pobre, iba a ungir a uno de los hijos de Isaí. Y por ahí pasaron los 6 hijos y en ninguno de ellos escogió Dios. Samuel vio al más grande y dijo, seguro que es este. Lo vio ahí con una super espalda, súper guapo y dijo, bah, este es el de Jehová. Lo unjo, de hecho el aceite me voy para casa. Pero Samuel, en 1 Samuel 15:6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que hay delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Y le dice Samuel, ¿son todos estos tus hijos? A Isaí. Isaí dice, sí. Dice, ostras, no, que tengo uno escondido por allí, con las cabras. Incluso su padre lo menospreciaba, incluso su padre se había olvidado de él. David no era nadie, no tenía una cualidad de esas que atraen a todos, como Saúl o como debía ser su hermano. Pero Dios lo había escogido para un gran propósito. Amén. Tal vez te sientas que no vales nada, que tú no sirves para nada, porque ¿por qué Dios te va a usar si yo no sé hacer nada? Si no sé cantar, si no sé hablar. Pero eso son mentiras. Dios escoge a lo que no sabe, a lo menospreciado del mundo, a lo débil, para avergonzar a los sabios. Él quiere que el mundo vea, que el mundo reconozca que con Dios podemos hacer cualquier cosa, que todo es posible, amén, pero solo con Él. Y no importa tu capacidad, tus cualidades, no importa nada de eso, tu apariencia, tu fuerza, todo eso no importa, porque en las manos de Dios somos capaces, amén. Que junto a Él no hay nada imposible, que igual que nos ha usado a nosotros, puede usar al mundo, puede transformar al mundo, igual que nos ha transformado a nosotros. Nosotros tenemos que ser testimonio de eso, de ese cambio de vidas transformadas. Testimonio de que lo que antes no éramos capaces, ahora somos capaces en las manos de Él. Que Dios nos da las fuerzas, que lo que antes nos atemorizaba hacer, ahora no nos da miedo. Testimonio de vidas que estaban destrozadas y amargadas y tristes, ahora son gozosas, felices, con alegrías en Dios, con problemas pero con gozo. Él, y dice, escoge a uno que es conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Leí un libro del escritor Charles Sheldon, que tiene bastantes biografías de personajes de la Biblia, y esto me gustó mucho. Dice que para él, alguien conforme al corazón de Dios es alguien que valora las cosas de Dios, que le importan las cosas de Dios, que lo que es importante para Dios es importante también para él, que lo que le preocupa a Dios también le preocupa a él. Es alguien que tiene ese sentir con Dios, ¿no? Pero muchas veces
alguien que obedezca a Dios ciegamente, sin dudar que cuando Dios diga esto está mal y quiero que lo cambies, tú lo cambies, porque es importante para Dios. Entonces lo importante para Dios también es importante para nosotros. Y así será David. Y es que muchas veces nosotros nos aferramos a lo que está mal. Y no necesariamente, como he dicho antes, tienen que ser pecados, pueden ser esas distracciones. Pero eso no es lo importante para Dios. Y esto lo tenía David, ¿no? Tenía ese sentir con Dios. Decía que su corazón latía igual que el corazón de Dios. Otra característica que tiene los que son conformes al corazón de Dios, dice, es la humildad. David, cuando llegó Samuel era un profeta y llegó al pueblo. Pocas veces llega un profeta tan importante a tu pueblo, ¿no? Pues él no va a verlo, él sigue apartado ahí con las ovejas, sigue en su sitio. David no se creía nada ni nadie, no tenía una imagen de sí mismo superior más a los demás. No decía, ¿yo por qué tengo que estar con las ovejas? ¿Yo por qué tengo que estar aquí con las cabras? ¿Por qué tengo que estar oliendo a caca de cabra? No, él seguía en su puesto, era un humilde, se mantenía en su puesto. ¿Cuántos de nosotros somos así de humildes? Humilde significa no tener orgullo, no tener un concepto de ti mismo más alto que el que tienen los demás. ¿Cuántas veces cuando has llegado a un sitio, gente nueva, empiezas a mirar por encima del hombro? Dices, ostras, ¿eso por qué tiene esas uñas tan feas? Oh, perdón. ¿O por qué viste así? ¿Cuántas veces no has llegado, Yo no lo he hecho. Era humilde. Y la tercera característica es, los que son conforme al corazón de Dios son íntegros, la integridad. David era íntegro, era honesto, ser completo, ser siempre la misma persona, estando solo o estando acompañado. ¿Cómo eres cuando nadie te ve? ¿Cómo eres? Para Dios es casi más importante cuando Él solo te ve, ¿no? ¿Cómo eres cuando estás con los del trabajo o con gente inconversa? ¿Cómo eres? ¿Eres íntegro? ¿Eres la misma persona? Y hemos visto 3 características. Alguien que tenía un sentir con Dios, que lo que le importaba a Dios también le importaba a él. Alguien humilde y alguien íntegro. Y así era David, y tenía muchas más características. Pero la pregunta que me ronda la cabeza es, ¿cómo llegó David a tener esas características? ¿Cómo llegó a tener eso que captó la atención de Dios, que lo escoge? Y no es otra que la intimidad con Dios. Simple y llanamente intimidad con el Creador. David cuidaba de las ovejas de su padre día tras día, noche tras noche, año tras año. Estaba totalmente solo. Estaba totalmente en lo anónimo, en el anonimato. Estaba en lo secreto, en lo íntimo con Dios. Ahí es donde fraguó su relación, día a día, en esa soledad, en esa intimidad con Dios. Ahí es donde estrechó esa relación con Dios. ¿Cuántas noches pasaría David tocando el arpa, orando, meditando en Dios, meditando en la presencia de Dios? ¿Cuántas noches no pasaría? Y es ahí donde aprendió qué es lo importante para Dios. Ahí es donde aprendió a ser humilde, ahí es donde aprendió a ser íntegro, en la presencia de Dios, en la intimidad. Y esa intimidad fue lo que le preparó para su propósito. Y es que es así como uno se prepara a lo que Dios lo llama. Es así como uno se prepara, y así como se preparó él. Y esa era la principal diferencia con Saúl. A los dos los llamó Dios, a los dos lo proveyó de su espíritu, pero uno se quedó con el título, con lo de ser rey, y otro se quedó con la relación con Dios. Era más importante la relación con Dios que otras cosas. Él era el mismo cuidando las cabras que siendo rey, era íntegro, era el mismo. Y conocía a Dios perfectamente.
En cambio, Saúl lo conocía de oídos, nunca lo llegó a conocer. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un tiempo con Dios de esos que te llenan? En la intimidad con Dios, donde sientes tu presencia, donde Dios te habla, donde Dios medita, donde meditas en Dios. Lo principal para tener una vida cristiana no es venir a la iglesia, no es servir o trabajar para Dios, no es hacer esto o esto, no. Lo principal es una relación con Dios. Es lo que nos mantiene centrados en la meta, lo que nos hace aguantar la carrera. Si queremos que Dios nos use, si queremos estar en el propósito de Dios, tenemos que anhelar tener esos tiempos con Dios. Llegar a casa y desear estar a solas con Dios, meditando con Él o simplemente en silencio. Si hacemos eso, nuestra relación con Dios crecerá, aumentará inimaginablemente y verás la mano de Dios en tu vida. Verás lo sobrenatural de Dios, verás cómo Dios te transforma, te usa. Tendrás victoria sobre lo que no tienes victoria, sobre lo que te preocupa, sobre los problemas. Te dará un propósito. ¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida? Mantén esos tiempos con Dios. En Mateo 6 dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y precisamente esto fue lo que le pasó a David, ¿no? David estaba en lo secreto con Dios, estaba en el anonimato, en lo íntimo. ¿Y qué pasó a hacer? ¿Qué hizo Dios? Lo recompensó. Fue el rey más grande, el líder más grande de todo Israel. Con David, Israel vivió un periodo de prosperidad, de victoria, de grandeza. ¿Y cómo comenzó todo? En intimidad y en soledad con Dios. Es asombroso, ¿no? A mí me asombra que todo lo que vivió el pueblo de Israel, todo partiera de ese anonimato con Dios, de esa intimidad, de estar en lo secreto con Dios. Tal vez Dios tenga algo grande para tu vida, tenga pensado algo grande con esta iglesia, con este lugar, pero todo tiene que partir de esa intimidad con Dios. David fue alguien apasionado por las cosas de Dios, por alabarle, para exaltarle a Dios. Tenía ese orgullo, que digo yo, ese celo por Dios. Tenía ese fuego, esa pasión y esa intimidad con Dios. Esa pasión y esa intimidad con Dios la vemos en textos como este. En 1 Samuel 17:34 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, fuese lo que fuese, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de los filisteos. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. ¡Wow! Vemos la fidelidad de David, ¿no? Que viene alguien y le roba una cabra, una oveja, y va tras él. A mí me roban una cabra y digo: hasta luego. Me echo a correr. Le doy otra para que no vuelva. Pero vemos, ¿no?, esa valentía. ¿De dónde viene esa valentía? Esa valentía, ¿no? Él todo se lo atribuye a Dios. Dice: así como Dios me rescató del oso, así como Él me rescató. Él no dice que Él lo matara, no. Dice que Dios lo rescató. David conocía muy bien a Dios porque había pasado tiempo con Él. Estaba en la intimidad con Él y sabemos cómo terminó la pelea. Es que me he pasado de hora. Vale, voy a terminar con lo último. Me tengo que pasar mucho. Dios quiere una intimidad contigo. De eso se trata todo, de intimidad con Él. La Biblia se puede resumir en que Dios
Constantemente está tratando de tener una intimidad contigo, tanto que mandó a su Hijo para por ello. En Apocalipsis 3:20 dice, Él te está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de intimidad, está hablando de ese secreto. Dios quiere ese secreto contigo, siempre, siempre está llamando a la puerta para que vayas a Él. Y no solo quiere una cena, no, quiere muchas, quiere muchas. Y no solo eso, recuerda, es ahí donde se preparó David, en esa intimidad con Dios. Es ahí donde él se preparó para ser rey. Amén. Ojalá que cuando llegues a casa y vayas a cenar, te acuerdes de que Dios está a la puerta para tener esa intimidad contigo. Amén. Y con esto terminamos. Muchas gracias por estar ahí. Y recuerda, tú vales mucho para Dios.